Vamos. Ah, sí graba. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Para quien no me conoce, mi nombre es Gabriela Palacio y bueno, con Inés Achával formamos parte de un proyecto Historia y Viajes, que como lo dice el nombre, son viajes a lugares ricos en historia, cultura, religión, bueno. Y a través de talleres previos al viaje, uno se va adentrando al lugar que va a conocer y recorriendo las distintas etapas de su historia y de su cultura. eh, Así un poco cuando uno viaja al lugar se lo aprovecha más y entiende un montón de cosas que o sea, ayuda a entender muchas cosas de los lugares que se van a ver, que son lugares que tan distintos culturalmente a nosotros, que eso ayuda a tener estos talleres. Bueno, en esta oportunidad hemos elegido el sudeste asiático, no solo por su riqueza histórica, cultural, que es enorme, sino también por su gran belleza geográfica. Es bellísimo, de grandes contrastes. eh, Así que bueno, los queremos invitar a este viaje, que se sumen. eh, los- la verdad que yo tengo eh, la gracia de conocerlo y bueno, y es un viaje inolvidable. Se los recomiendo fuertemente. Y bueno, así que yo ahora los dejo con Inés, les haré un reconto del recorrido y todo lo que es la parte práctica de tanto del viaje como del taller, eh, después se las cuento. Así que bueno, muchas gracias por estar a todos, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Javier. bueno, bienvenidos a todos, como dijo Gaby, Inés Achával, como dijo ella, soy licenciada en Historia y difusora, ¿no? Me parece que la historia es necesario que salga de las academias, de las universidades, de las revistas especializadas, y que hay tantas ansias por saber y conocer la historia, que es importante también su difusión, ¿no? Y de esa manera podemos enriquecer, conocer el patrimonio realmente interesantísimo que existe. Y entonces, bueno, con Gabriela ese es el objetivo, ¿no? Viajar para conocer la historia y conocer la historia para poder enriquecer esos viajes que hacemos. No hay mejor forma de conocer la historia que la existencia misma, que ver en esos lugares la historia viva. Vamos a hacer, como dijo Gaby, dos módulos. Yo voy a presentar en líneas generales aquellos, digamos, ejes a partir de los cuales uno puede entender la historia del sudeste de estos países, y lugares por lugares, los principales patrimonios enraizados en esos contextos históricos. Como siempre, Gaby me va a retar porque yo soy muy larguera. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Entonces, primero presento yo, después viene Gaby especificando todas las cuestiones del viaje. Entonces, para aquellos que no van a poder viajar o que no deseen viajar, pero sí les gusta la historia y viajar virtualmente, que esa es la maravilla que podemos hacer ahora, cuando empiece a ver Gaby se pueden ir. La clase va a quedar grabada, o sea que después pueden tener acceso a ella o compartirla, y además van a estar los talleres de historia. Entonces, para los que se vayan antes, cuando finalice mi explicación, también hay talleres sobre esto, que no hace falta viajar para hacer el taller, igual que no hace falta hacer el taller para viajar. Aunque se los recomendamos especialmente, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces a compartir pantalla. Así empezamos un poco con esto. Bueno, estos son los dos cartelitos de anuncio, tanto de la charla como del viaje. Ya como dice Gaby, de entrada, ¿no? Está el tema de la maravilla de la naturaleza.
Y esto lo que, perdón, estoy admitiendo gente al mismo tiempo, o sea que algún momento voy a interrumpir mi charla. Bueno, esto, rescatar aquello que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Formamos parte de una humanidad donde cada región, cada cultura, esa diversidad maravillosa que tiene el ser humano, enriquece y nos enriquece. Todos estamos unidos en ese patrimonio. Y bueno, acá como dijo Gaby, el foco nuestro, después de haber hecho India, hicimos Egipto, hicimos Perú, ¿no? en América, ahora nos enfocamos al sudeste asiático, ¿no? Este conjunto de países que están insertos en un contexto, como dijo Gabriela, maravilloso de la naturaleza. Por eso hay como 3 ejes que a mí me parece siempre importante cuando uno va a analizar cualquier tipo de país. En ese sentido, esta perspectiva es pensarlo a esas historias locales, regionales o nacionales dentro de una perspectiva global, tratando de descentrarse del propio contexto cultural para arrimarse, sobre todo, como dijo Gaby, a esos países que son tan distintos a nuestra cultura, ¿no? Entonces, de esa manera tratar de entender esa complejidad y esa densidad temporal que existe cuando uno sale y camina por esas calles o esos lugares, pensar que ahí han transcurrido miles y millones de años en la parte naturaleza y miles de años desde el punto de vista humano que han forjado esos lugares que uno visita. Y después este tema, no es naturaleza sola, sino que esa naturaleza ha condicionado el tipo de sociedad, de cultura, de religión que está presente allí. Y a su vez el ser humano, ¿no?, modifica ese medio ambiente. Entonces, esos 3 ejes me parece que son importantes para entender como está planteado acá en este globo, ese sudeste asiático puesto en un contexto y sus interrelaciones a nivel escala global y regional acá, ¿no?, en el Asia y en el Oriente. Y esa es la naturaleza, ¿no?, maravillosa que uno ve en el sudeste asiático, que es diversa en este amplio sudeste, tiene todos los paisajes, mares, ¿no?, montañas, rocas, bahías, esa naturaleza que ha sido considerada por estos pueblos sagrada, que la siguen considerando muchas veces sagrada, que ha impactado en sus creencias, en su religión, en su economía. Entonces esa naturaleza es fundamental también, ¿no? Montañas, ríos, selvas, abundancia de agua, de distintas formaciones rocosas maravillosas, ¿no? Donde el hombre ha podido sacarle provecho, religión que impacta. Entonces, todo eso, esa naturaleza va a incidir en el desarrollo cultural, económico y social. Por eso no es un bien, es un patrimonio la naturaleza que está inserto en la cultura. Y, por ejemplo, el río. Acá tenemos el Mekong, ¿no? Ese río que va a vertebrar todo la península de Indochina, teniendo incidencia, ¿no?, en Laos, Tailandia, Camboya, ¿no? Es el río que va a generar la riqueza y la posibilidad de cultura, de civilizaciones, que se han desarrollado a través de ese río. Este río dio la posibilidad de sustentar con una riqueza a través del agua a estas civilizaciones, a grandes civilizaciones y hasta la actualidad, ¿no? Porque si bien en estos últimos años, 20, 30 años o más, son países que se han industrializado, su base siempre fue la rural y soportó gran cantidad de densidad demográfica gracias justamente a la posibilidad de una rica agricultura sostenida no solo por el Mekong, por supuesto, sino por la multiplicidad de ríos que existen. Fíjense nada más por ver ese Mekong, la cuenca hidrográfica, que es inmensa. Ojo que hay alguien que está con el audio prendido. Esta cuenca hidrográfica, ¿no?, que es enorme y que justamente, lo que yo les digo, va a dar sustento a esa riqueza económica y esa riqueza cultural. Pensemos nada más que en las sociedades que se desarrollan a través de ese río, que viven del río,
y un río también que tiene sus leyendas de creación, ¿no? Donde la mitología y la religión también forma parte de ese río y de esa naturaleza. Y un río también, ¿no? Presente en la actualidad y necesario, que también hay conflictos en torno a ese río, como todas nuestras regiones. Este mapita es todas las represas hidroeléctricas que hay en su cuenca, donde naturalmente China, que vamos a ver, ¿no? China siempre está presente en el desarrollo cultural, social y económico de estos países, principalmente de Vietnam, donde la China había hecho tantas represas que terminaba regulando ese flujo de agua, pero ahora se han sumado con inversión china todas las represas en Laos, que es un país bastante pobre, y entonces que está pensando que estas represas convertirse en la fuente de electricidad y de energía de toda esa región, ¿no? Entonces, este tema de las represas va a molestar principalmente porque no deja el flujo adecuado de agua para sustentar toda esa matriz económica de regadíos, no deja pasar el limo, ¿no? Que soporta justamente la riqueza de esa agricultura. Entonces hay una incidencia y una preocupación sumado a un ciclo de seca espantosa, donde el Mekong en algunos lugares está prácticamente lleno de arena. Aparte, desaparece la arena, se empieza a ver algas porque el río no corre fuerte. Bueno, es un problema central y eso nos da la importancia de este río, ¿no? Actual y pasada, a lo largo de todos sus milenios de historia, ¿no? Entonces este río Mekong, con todas sus... Como la represa de Asuán, Inés. Parecido, mira, exacto, parecido a lo que la represa de Asuán hizo con el Nilo, en esto sobre todo el tema ese río, por ejemplo, ese marrón que ven en la foto, es maravilloso, porque eso lleva toda la fertilidad a los campos para regar, y a su vez, cuando hay crecidas, se lleva todas las algas, entonces realmente eso es lo que el río abajo están reclamando, y realmente un tema de millones de personas que viven de eso, ¿no? Entonces realmente pasa un poco como la Asuán, a pesar de que las represas estas dicen que están dejando, ¿no? Pasar. Incluso el tema de los peces, ya lo vamos a ver, la cantidad de peces que pasan, y que eso ha sido también base fundamental de la vida de estos pueblos río abajo. Ya vamos a ver cuando vayamos a Camboya, toda la civilización Khmer, Angkor Wat, que tiene el lago ahí al lado. Ese lago es el lago más rico, de mayor biodiversidad prácticamente del planeta, y el Mekong, después del Amazonas, es el río de mayor biodiversidad. Y el tema de los peces también parece que hay un faltante, y además como se seca la cuenca, y eso ha sustentado esas habitantes, ¿no? Pensando este sudeste, nosotros siempre para entender la historia tenemos que entender el pasado, pero también el presente nos sirve para comprender el pasado, ¿no? Entonces, este gran sudeste asiático en su conjunto, que son 11 países, donde hay algunas de las ciudades más importantes y de mayor auge en este momento, una región que tiene la mitad, ¿no? La mayor densidad en su conjunto, incluida China-India, ¿no? Asia en su conjunto tiene la mayor densidad poblacional del planeta. Por supuesto, India, ¿no? Que le gana a China en este momento. Y ya vamos a ver, vamos a estar siempre pensando, el sudeste asiático está entre la China y la India, por eso hay Indochina también, ¿no? Van a ser las dos potencias que a lo largo de su historia van a influir. También, con respecto al desarrollo humano, digamos, Tailandia, Malasia son los de mayor índice de desarrollo humano, no así, fíjense, Camboya y Laos, que tienen un índice de desarrollo. El progreso de estos últimos 30 años ha llegado menos a Laos y a Camboya que a Vietnam y a Tailandia, siendo Vietnam que está creciendo enormemente. A su vez, está lleno de conflictos en este momento. Acá vemos conflictos de fronteras, porque pensemos que esas fronteras nacionales nacen después de los procesos de descolonización. Estamos hablando de década del 1950,
para los que fueron colonia francesa. Tailandia nunca fue colonia, y a su vez este mar de la China, ¿no?, que va a ser un tema geopolítico candente, actual, entre la China y los países Filipinas, Japón, después más arriba, ¿no?, y los países de Indochina, pero que siempre fue el mar de la China un foco histórico importante del desarrollo del comercio de las especies, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, hay una continuidad en la centralidad del mar de la China para el desarrollo de estos países. Y acá también tiene que ver con lo religioso. Acá entre Malasia y Tailandia, Kolo Singh, ahí hay un levantamiento de grupos musulmanes, ¿no? O sea, el tema de las minorías religiosas, dependiendo en cada país, también son fuente de conflicto, porque lo religioso también es un dato central para entender esta zona, ¿no? Y acá está el ASEAN, esa agrupación económica que en realidad nace en la década de 1960, teniéndolo a Estados Unidos como uno de los ejes, Tailandia, Malasia, en contra del bloque comunista en aquel momento, pero que después, evidentemente, estos últimos años se han unido Tailandia, Laos y Camboya. Este ASEAN, ¿no?, va a ser 640 millones de consumidores, forma la octava economía del mundo como grupo, ¿no? Entonces, eso también es importante porque también está relacionado con estas relaciones comerciales de larga data. Y para el presente, algo que involucra a estos países tiene que ver con esa China que fue importante en el desarrollo histórico y sigue siendo central ahora, y esa nueva ruta de la seda, ¿no?, que está hace unos cuantos años desarrollando China a partir de la inversión en infraestructura. Indonesia es un eje central. Acá vemos, ¿no?, acá está China, península de Indochina, como uno de los ejes centrales también en el desarrollo de esa nueva ruta de la seda, que no solo va a tener la ruta tradicional mercantil terrestre, sino también la marítima. Y estas son las inversiones que ha hecho China alrededor del mundo, y fíjense el sudeste, el tema de la cantidad de inversión en infraestructura, puertos, desarrollo, que es impresionante. Entonces, sudeste asiático, siempre relacionada, eso es lo que tenemos que ver el otro punto importantísimo, es de qué manera su desarrollo cultural, histórico, se ha visto, ¿no?, influenciado por el devenir del contexto global y en particular de Asia. Y los mismos nombres con los que nosotros conocemos, sudeste asiático o Indochina, tienen que ver, ahí está, estos mismos nombres, sudeste asiático o Indochina, su origen es desde Occidente, que lo bautiza de esa manera, ¿no? Entonces, si bien van a formar una región que tenga, ¿no?, muchos intereses en común o muchas cuestiones en común, a su vez es Occidente el que los ha bautizado de esa manera. El término sudeste asiático nace en contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es más, la National Geographic es la que empieza a popularizar, y hay un comando estadounidense del sudeste asiático. A partir de ahí se empieza a popularizar esa mirada como bloque homogéneo a esta región. Y bueno, la península de Indochina también es una adscripción occidental que hace referencia a la península completa, que incluye Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Myanmar y Malasia, pero también va a hacer referencia a la Indochina francesa de la colonización, que es Vietnam, Laos y Camboya, ¿no? Entonces, eso es importante para entender esta región, ¿no? De qué manera los acontecimientos internacionales van a influir en el devenir de esta región. Para datos de Vietnam, bueno, que es una república socialista, a pesar de que tiene una apertura a partir de la década, en la misma época que China, ¿no? Esa apertura al capitalismo global, pero con control, igual que China, del Partido Comunista, ¿no? Ho Chi Minh, Hanoi es la capital, Ho Chi Minh, una de las grandes ciudades, Hue, Da Nang, ahí vamos a ir a esas tres. Sus religiones, y acá es importante, budistas, taoístas, católicos romanos también,
religiones indígenas, ¿no? Todas aquellas religiones tipo animistas de la naturaleza que siguen perviviendo junto con el budismo, siendo el budismo la religión principal. Islam y protestantes. Esto lo remarco porque ya vamos a ver el tema religión que es importante. Para Camboya es un reino de Camboya. Camboya va a tener en su devenir histórico una parte republicana y después vuelve a ser reino. Phnom Penh es la capital. Y bueno, acá también principalmente budista, ¿no? Vamos a ver los tipos de budismo que tienen. Vietnam es la que más influencia china tiene, entonces tiene otro tipo de budismo que Tailandia y Camboya. Y para Tailandia, ¿no? Es el reino de Tailandia. Tailandia es la única que no fue sometida al colonialismo directo, aunque tuvo influencia, por supuesto, principalmente en Inglaterra. Es una monarquía constitucional ilimitada, aunque el rey que tienen, bueno, tiene más importancia que las monarquías constitucionales europeas, ¿no? Y entonces, esto que yo les marco, la importancia para Sudeste y para estos tres países, Vietnam, Camboya, para todo la Indochina, pero bueno, para los que nosotros vamos a ver también, esto que les pongo acá, ¿no? La indosfera y la sinosfera, y me dirán, ¿qué es eso? Bueno, va a ser el sudeste asiático inserto en la influencia cultural, social, económica y política que ha tenido India y que tiene, y que ha tenido China en su desarrollo. Principalmente teniendo China mucho más importancia para Vietnam y Laos y Tailandia y el resto, India, y según los tiempos históricos, donde India ha tenido más influencia y, si no, la China, ¿no? Entonces siempre está el desarrollo histórico a partir de esos procesos insertos en ese contexto. Y en estos procesos macros yo siempre arranco con los primeros habitantes, ¿no? Y bueno, Tailandia fue parte de ese desarrollo y la primera globalización del ser humano, donde en territorios de la península indochina, Vietnam, Laos, se han encontrado restos humanos, incluso de Homo sapiens y anteriores, los denisovanos. Entonces este fue un corredor central del poblamiento de toda la Malasia, Australia, ¿no? Y a su vez después va a tener también el influjo al reverso, también se va a poblar con gente proveniendo de la Malasia. Se han encontrado restos arqueológicos, ¿no? Restos de 120.000 años, 74.000 años antes de Cristo. Hay un gran acontecimiento, el volcán Toba, que digamos explotó y prácticamente tapó de cenizas toda esta zona, digamos todo Asia, India, todo el sudeste, ¿no? Que fue como de alguna manera un corte dentro del desarrollo, y después la expansión del Homo sapiens, que son todos los puntitos azules, ¿no? Entonces, ya en eso está inserta en esos caminos internacionales, y, por supuesto, va a ser parte central también de las rutas comerciales que unan China con Europa, en las primeras rutas que todavía no se llamaban Ruta de la Seda, pero ya con el Imperio Romano va a haber estas rutas que van a ser las que van a ser de la Ruta de la Seda, ¿no? Uniendo China por el continente y todas las rutas marítimas de China pasando por el sudeste y hacia conectando. Entonces India, China, sudeste asiático van a estar interconectadas permanentemente y a su vez con el resto del mundo. Y, por supuesto, el sudeste va a ser central para todo lo que es la ruta de las especies, ¿no? Particularmente. Acá tenemos este otro ya, de mapita, del siglo XI y XII, contemporáneo y de las épocas de Marco Polo, pensemos por allí, ¿no? Donde está todo, fíjense, los caminos, y acá un zoom, donde tenemos nuestros países. Y acá, por ejemplo, en Vietnam, en el actual Vietnam, dos puertos importantísimos en estos siglos que van a ser parte del reino Champa, ya lo vamos a ver. Y por acá
vamos a tener, vamos a ir a visitar ese puerto, que es Hoi An, nunca me acuerdo los nombres, así que me van a saber disculpar. Y acá está, este que dice Kundrung, es donde está Ho Chi Minh actualmente, ¿no? Y acá está Angkor Wat. Entonces ya eran en el siglo XI-XII puertos y lugares centrales en todo este comercio de especies y que conectaba todas las rutas, ¿no? Esta es una aproximación, acá tenemos, y acá en el norte, en la región donde va a ser de Hanoi, también, ¿no? Y acá donde está la zona de Bangkok, Tailandia, pero fíjense, son todos puertos fundamentales ya, estamos hablando siglo XI-XII, donde el imperio Khmer para Camboya va a ser importante. También lo afecta Gengis Khan y después su expansión gigante por toda Asia, Anatolia y más allá, también sus descendientes de Gengis Khan van a pasearse por el mar de la China y por Vietnam principalmente. Ojo, hay micrófonos abiertos. Bueno, para el siglo XIV, entonces ya vemos esta sudeste conectada con estas interrelaciones, y ya viene siglo XV, XVI, donde estos va a ver ya directamente la influencia de España y Portugal, con el avance sobre el resto del mundo, y allí va a ser importantísimo la primera llegada de los portugueses, y después llegan los españoles, los españoles a Filipinas, conquistando Filipinas, ¿no? Y después salen todo el resto, Holanda, Francia, Inglaterra. Entonces ya el sudeste asiático y todo el Asia, además de seguir con sus propios ritmos, va a ver influenciado por la llegada del mundo europeo. Simplemente, esto lo pongo siempre, ya estarán los que me conocen cansados, de qué manera esta globalización va a impactar en todo Asia, en el sudeste y también en el resto del mundo. Pensemos nada más, por ejemplo, el pimiento. Los portugueses y españoles llevan los ají picantes, que son originarios de América, al Asia y se constituyen como un elemento central de su comida, ¿no? Entonces acá hay un mapa de cuándo más o menos ha llegado el pimiento a los distintos lugares, ¿no? A Tailandia e Indonesia se supone que para 1620 ya está influenciando en las comidas en la zona. Entonces ya está en la red comercial. El sudeste ya no es solo con India, China y Europa, pero mediada, sino que ya va a estar inserta en este contexto global, internacional, donde la ruta de las especies sea la más ansiada y deseada, y por eso la necesidad de los países europeos de controlarla. Entonces, si bien siglo XVI, XVII, sobre todo van a ser puestos costeros, ya a partir del siglo XVIII y XIX ya se van a hacer la ocupación efectiva de esos lugares, ¿no? Entonces, para pensar el Imperio Británico, que se expande, ¿no? Todo lo morado. Después viene el Imperio Francés, que para nuestro caso es fundamental, ¿no? Que va a ir ocupando lentamente toda la parte de la península, formando la Indochina. Y acá tenemos un approach donde ya tenemos a los holandeses jugando fuerte, todo Sumatra, Borneo, ¿no? Van a estar los españoles con las Filipinas, Francia con Laos, Camboya, ¿no? E Inglaterra con India y Birmania. Entonces, para el siglo 1860-64, ya Francia ocupa, ¿no? Lo que se va a llamar la Cochinchina, y termina ocupando en 1907 el último territorio, y Vietnam se va a distribuir en tres: Tonkin, Annam y Cochinchina, después Camboya, Laos, y Siam queda como un reino tapón. Los reyes de Siam lograron articularse como aquellos que era necesario respetar su independencia para sostener, ¿no?, estos imperios que competían entre sí como Estado tapón. Por supuesto con concesiones, ¿no es cierto? Pero bueno, va a lograr su autonomía y su desarrollo. Finalmente, esos procesos de descolonización
que son los que van a terminar de formatear las fronteras actuales de esos países, pero también que impactaron en esos procesos de descolonización fuertemente, en esos procesos que es lo que uno habitualmente ¿no? para Vietnam y Camboya tiene muy presente, como fue la guerra de Indochina, la de liberación del territorio colonial, y después la guerra de Vietnam, ¿no? Donde ya otra vez un contexto internacional va a tener implicancias en esos países del sudeste. Esta la Guerra Fría, que se solapa con una guerra, la guerra de independencia, solapada después con la Guerra Fría, y de qué manera, ¿no? Esa guerra en Vietnam es el reflejo de esa Guerra Fría, y cómo cambia, desarticula, y bueno, es un desastre en millones de vidas humanas para Vietnam, pero para Camboya también, ¿no? El otro aspecto importante de estas influencias internacionales, principalmente para el desarrollo cultural, religioso, pero también político de esta región, es el tema religioso. Y otra vez tenemos el sudeste asiático dentro de estas grandes potencias, India y China, ¿no? Entonces, el tema religioso, y después tenemos el Islam, el surgimiento del Islam. Entonces, primero, hinduismo, budismo, el budismo que después va a venir de China, y el Islam que nace en la península arábiga van a ser, ¿no? Aquellas religiones que van a lograr transformar esa región del sudeste, esos países, y también sus culturas y sus creencias. Este es un mapita muy somero, ¿no? O sea, a brocha gorda, de las religiones predominantes en cada región, ¿no? Entonces tenemos acá el budismo, Tailandia, Myanmar, un tipo de budismo que es el Theravadin, que viene de Sri Lanka, ya lo vamos a ver, el budismo que viene como importado de China, muy fuerte en Vietnam. Acá Laos también es budista, acá le pone como que hay las religiones tribales, esas religiones ancestrales antes de las religiones de las grandes, que sigue perviviendo, ¿no? El animismo, creencia en múltiples dioses, dioses de la naturaleza, ¿no? Simplemente estadísticas, la influencia más importante, ¿no? Tenemos Tailandia, que tiene el 90 y 100% de budismo, y la importancia del budismo para el Asia, pero también el tema de los musulmanes. Los musulmanes, todo el mar de la China, desde Sumatra, a partir del comercio es donde empieza a tener la influencia del Islam en el sudeste asiático, y así va a ir influenciando y creciendo para el resto de Indochina, pero la península de Indochina es la que menos tiene, ¿no? Tiene 6% Tailandia, 2% Camboya, Vietnam 1%. O sea, es minoritaria para la península continental, pero importante para la parte, para el resto, ¿no? Bueno, simplemente decir que esto, acá es lo clave, hay un primer momento de influencia religiosa, que en general no se conoce, que es el hinduismo. A partir de la India, ¿no? El hinduismo, a partir del comercio, esto que yo le decía que estaba siempre presente, ¿no? Y a partir de la casta brahmánica de los sacerdotes, va a haber influencia importantísima en la configuración de sudeste asiático, con la formación característica, para poner como ejemplo, ¿no? Del imperio Khmer en Camboya, que además va a tener budismo, ¿no? Pero la mayoría, muchos, ¿no? De los templos y del imperio Khmer está basado en el hinduismo. Para Tailandia también en su primer siglo XI, XII, fundamental la formación de Tailandia, el hinduismo, y para todo Indonesia también. Esa primer camada de hinduismo va a estar a la par, de alguna manera compitiendo o no, con la expansión del budismo, que de nacer en la India termina en el proceso desapareciendo prácticamente a partir del siglo XII de la India, muy poco, y se propaga, como ven en este mapa, por todo China, Oriente y todo el sudeste asiático, realmente teniendo un impacto fundamental, como vimos,
recién en las estadísticas. Para el caso de Birmania, Tailandia, Laos, Camboya, ¿no? El budismo viene de Sri Lanka, ¿no? Y de allí, por eso es un tipo de budismo, y de Vietnam la influencia va a ser el budismo que se expande hacia la China. Otra vez, entonces, el sudeste teniendo como eje entre la India y la China. Acá vemos en un mapita más cercano, teniendo Camboya, ¿no? El Angkor Wat, y Tailandia, ya vamos a ver, Ayutthaya, que fue la capital en el siglo XII al siglo XVI, la influencia del hinduismo y del budismo también, ¿no? Esto en rojo es el budismo Theravada, que viene de Sri Lanka, y de la China la versión Mahayana, que ya en el taller vamos a hablar de eso, hoy no. Y una imagen, ¿no?, de los monjes acá de Chiang Mai en Tailandia. Para hacer un poco de historia local, antes de arrancar con el recorrido, algunos ítems, ¿no? Uno de esos imperios, como hablábamos ayer, el imperio Khmer, entre el 800 y el 1200, es hasta el 1300, que va a impactar en esto que no tiene las fronteras actuales, ¿no? Entonces va a ocupar parte de lo que está en Tailandia, Camboya y Vietnam, con mayor expansión alrededor del siglo IX y X, ¿no? Y después, cómo se juega internamente las relaciones entre los países, ¿no? Siempre va a haber lo que era la zona de Vietnam, dividida en dos, Champa y la zona norte, Dai Viet, que recién el norte conquista la zona sur en el 1800. Y fíjense, en el 1860 ya vienen los franceses, o sea, en realidad Vietnam pasa la mayor parte de su vida separada, el norte y el sur. Y siempre Tailandia y lo que es Vietnam jugando con la influencia sobre Laos y Camboya, ¿no? Entonces van a tener mucha influencia china sobre Vietnam, que va a estar conquistada la zona norte, en un proceso o en otro son expulsados y vuelven a conquistar a lo largo de la historia, hasta que finalmente constituyen este reino y controlan su territorio, y Tailandia, que también va y viene su frontera sobre Laos y Camboya. Entonces, como Tailandia y Vietnam, como aquellos que van influyendo en Laos y Camboya. Acá fíjense cómo se van reconstituyendo estos reinos, apareciendo este reino de Ayutthaya, que va a dar lugar en el 1200, 1300, al crecimiento y después la conformación del reino de Siam. Y a su vez, Vietnam conquistando el sur, ese reino Champa. Y acá tenemos el apogeo del reino de Siam, que es el de la película Ana y el Reino, de ese libro, muchos la conocerán, de su mayor apogeo, por supuesto, y la fundación de Bangkok, ¿no? Acá tenemos Bangkok, el Rama I, en 1730 y pico, funda Bangkok, y este es el reino de Siam, paralelo a que Vietnam en 1800 va a conquistar toda la península. Y después llega Francia, como les dije recién, y rompe todo el tablero, salvo el reino Siam, que queda, ¿no?, independiente. Bueno, y acá vamos a viajar. Entonces, todo este proceso rápido y como para entender cómo podemos estudiar la historia de estos países y el viaje, ¿no? Entonces, en esos contextos más globales, la relación con India y China siempre presionando a partir no solo de lo cultural, principalmente del idioma, de la religión, pero también China invadiendo el norte de Vietnam, ¿no? Eso tiene presencia física. Entonces vamos a tener un Vietnam con mucha influencia china, y hay aspectos culturales comunes que tenemos relacionados con el budismo y también con esa herencia hinduista también. Llegamos de Ezeiza, Estambul, a Hanoi, ¿no? Entonces, primer punto, Hanoi, acá estamos en el norte de Vietnam. Al día siguiente vamos a ir acá a Hoa Lu, que es una de las capitales del norte y toda la región. Después nos vamos a la bahía de Halong, aquí. Después vamos a ir a este punto, Hoi An, que acá era el reino Champa, un puerto importantísimo, ya lo vimos también
y cuando hablábamos de la Ruta de la Seda, Hue, que es la capital del Reino Unificado en 1800, después nos vamos acá Ho Chi Minh, Saigón, ¿no? Acá las imágenes nuestras siempre están formateadas con la guerra de Vietnam en general, pero allí estaba presente esa ciudad portuaria de la Ruta de la Seda tan importante del Reino de Champa. Después vamos a Camboya, Siem Reap, al Imperio Khmer. Después vamos a Bangkok, capital del Reino de Siam. Vamos a visitar Ayutthaya, que es la capital del reino de Tailandia anterior, ¿no? Del 1300 en adelante. Y luego, ya no me daba el... Ojo que hay alguien que entró con el audio prendido. Y después vamos a Phuket, y no me dio ya el curso, no me admitía el Google Maps una línea más, así que la puse yo acá. Y ahí vamos a Phuket, donde finalizamos el recorrido. Entonces, primer punto, Hanoi. Ese Hanoi que va a representar, como les dije recién, el Vietnam del Norte, siempre en tensión con la conquista china, formando sus reinos independientes. Siempre vamos a ver este tema de la tensión con China, de fuerte influencia. Un Hanoi que tiene 8 millones de personas, una mega ciudad que conserva los rastros del Vietnam antiguo, del Vietnam francés. Pensemos que Hanoi, si bien la capital, cuando conquistan los franceses, están en Hue, Hanoi va a ser un centro fundamental para la Indochina francesa, ¿no? Y después, bueno, capital lugar central de la independencia en la guerra de Indochina, y después el eje central en la guerra de Vietnam, ¿no? Del apoyo a los guerrilleros del sur, y por supuesto Ho Chi Minh ahí como una figura central. Entonces, ese Hanoi que llegamos, y al día siguiente tenemos un circuito que es opcional, pero que es sumamente interesante, nos vamos a la provincia de Ninh Binh. Allí va a estar la capital de Vietnam antes que Hanoi fuera capital, en el siglo IX y X, ¿no? Y allí hay una región, eso vamos a andar en barco, pasando por por grutas, ¿no? Es un paisaje que es este, que ahora les pongo. Acá le puse el mapita. Entonces tenemos acá Hanoi, y acá abajo yo les voy a poner en el mapa que va a estar esta región, capital y eje fundamental de esta lucha contra China para terminar formando reino independiente, ¿no? De la Vietnam del Norte. Fíjense que el tema de la diferencia de Vietnam del Norte, del sur, tiene que ver también con que los grupos étnicos del Vietnam del Norte vienen de la China, y los grupos étnicos del sur han sido influenciados por unas corrientes migratorias de Malasia, y a su vez todavía persisten esas diferencias culturales entre el norte y el sur, a pesar de estar unificadas, ¿no? Entonces, acá tenemos esta que fue Hoa Lu, la primer capital antes de ese reino de Dai Viet, antes de Hanoi, que está en esta región. Fíjense la arquitectura, con muchísima influencia china, por supuesto. Acá acá ven en los barcos, todas estas carreras, que es las carreras del dragón en los barcos, el tema del agua, el tema del dragón como el dios dragón va a ser una generalidad en todo Vietnam, Camboya, Laos, la China misma, ¿no? Esto se ve, esa influencia tan importante. Entonces, bueno, esta va a ser la capital. Inés, sí. Entre el 9 y el 15 de febrero es el año nuevo chino, el año nuevo, perdón, de vietnamita, y bueno, y se va a estar, o sea que se va a presenciar muchas procesiones y dragones y bailes. Está muy bueno, es temporada alta para ellos. Exacto, gracias Gaby. Justamente, seguramente vamos bueno, eso va a influir también, depende si se cierran algunos monumentos o no, ¿no? Eso también, pero vamos a ver seguramente esta historia viva
como dice Gaby, a partir de las tradiciones, los ritos, los bailes, todo este despliegue en el agua, ¿no? Con toda esta mitología que existe tan fuerte hasta el día de hoy. Ellos festejan el Año Nuevo normal también, perdón, eso que feo estuvo, el Año Nuevo occidental, el Año Nuevo del 1 de enero, y también festejan su Año Nuevo. Me cancelarían rápidamente, qué horror. Bueno, bueno, esta es la tipología, ¿no?, de arquitectura que va a estar presente, ya lo vamos a ver a lo largo de Vietnam, de esta época, con el tema del agua, eso vamos a, el formato rodeado de muros y de agua, ¿no?, de los patios, con los pabellones, ¿no? Eso va a ser muy importante, el tema, bueno, como vemos todo el tema del dragón. Acá ya vamos a ver, ¿no?, la escritura vietnamita, china. Después, los que lo pasan al alfabeto latino va a ser justamente por influencia de un jesuita, ¿no?, en el siglo XVII, que va a pasarlos a la grafía latina. Y esta es la zona, ¿no?, que vamos a visitar, toda esta de Tam Coc, que es toda donde vamos a ir en bote, que es toda esta región montañosa, donde está inserta esta vieja capital, ¿no? Entonces se baja en bote por el río, entonces es una zona de arrozales, ¿no?, y geológicamente formaciones sumamente interesantes, pero fíjense el tema de los arrozales, ¿no?, la densidad y la posibilidad de estos para sustentar todos esos grupos humanos, ¿no? Entonces acá tenemos los barquitos tradicionales, que vamos a hacer ese paseo, estas grutas que se forman en el río, y después ya al día 3 vamos a Hanoi a hacer, digamos, todo rápidamente el City Tour con sus principales monumentos, empezando por el mausoleo de Ho Chi Minh, ¿no?, en la casa de Ho Chi Minh, después toda la zona occidental de la influencia francesa, la Palacio del Gobernador, y después también las cosas típicas, una pagoda del Pilar Único, otra pagoda, la más antigua de la ciudad, el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad, uno de los lagos, porque tiene muchos lagos, y que vamos a utilizar, ¿no? Entonces pensemos que vamos a ver también presente a través de su arquitectura, lo mismo que nos va a pasar en Ho Chi Minh, ¿no?, la influencia francesa. Y bueno, el mausoleo de Ho Chi Minh, no hace falta ni hablar, digamos, acá el impacto, digamos, de la figura de Ho Chi Minh para la independencia, primero con Francia y después en la guerra de Vietnam, ¿no? Este es el palacio francés, la casa de gobierno que era francés, de arquitectura europea, que vamos a ver. Esta es la pagoda del Pilar Único, que se llama, que es de la época de la fundación de Hanoi como capital, que es en el siglo XI, por la dinastía Li, ¿no?, que considera la necesidad de fundar en ese lugar, que era estratégico, porque estando a 90 kilómetros del mar, sin embargo, estaba en el delta del Río Rojo, que le daba otra vez lo mismo que el Mekong, ¿no?, para Vietnam, para acá, toda la fertilidad del río. Esta es original en su formato, tiene que ver también con un agradecimiento de este emperador por el nacimiento de un hijo, está dentro de este lago, ¿no?, que vamos a visitar. Este lago tiene que ver con la espada, se le llama el de la espada iluminada, algo así, porque justamente acá otra vez... Restituida. Acá otra vez, gracias Gaby, acá otra vez está el tema de China y Vietnam en su historia, ¿no? Porque acá el dragón, ¿no?, el dios del agua, le da al emperador la espada para vencer a los chinos. Y una vez que los vencen, ¿no?, se emerge del agua una tortuga que le pide la espada para volver a sumergirla. Entonces hay dos templos, este es el templo de la tortuga y el otro templo en honor. Entonces, siempre este es el lago. Siempre vamos a estar jugando, ¿no?, en la historia política todo lo que tenga que ver con la religión y su influencia en el patrimonio y en la política, ¿no? Entonces, este lago vamos a estar por allí y vamos a visitar
esta universidad que también nace en el siglo X-XI con esta primer dinastía en Hanoi, que va a ser un centro importantísimo del confucianismo, otra vez la influencia china sobre Vietnam, ¿no? Fue un centro universitario importantísimo hasta que mudan la capital a Hue en el siglo ya XIX, en 1800, ¿no? Con toda, otra vez, la arquitectura esta fabulosa. Esta es la planta de la universidad, que va a ser parecida a la planta de los templos, con los distintos pabellones y los patios, y las fuentes de agua, ¿no? Este es uno de los patios. Me voy a apurar, si no vamos a terminar el año que viene. Esta es la Ciudadela Vieja, donde se funda, ¿no? Es Tan Long, se llama Hanoi. Otra vez, el emperador ve un dragón sobrevolando el río rojo y dijo, acá es donde debo fundar la capital. Esta pagoda es más antigua que la fundación como capital de Hanoi, ¿no? Es el formato también clásico de las pagodas budistas, chinas, el casco viejo, ¿no? Mezclado con las puertas, las costumbres, los barrios, las casas típicas, ¿no? Y también otra vez, esta es la iglesia San José católica, parecida a la de Notre Dame, copiando un poco ese ejemplo, y parece que acá están, no sé si es la bandera, pero parece que estamos los argentinos ahí. Una bandera celeste y blanca. Al día siguiente, yendo hacia Halong, vamos a pasar por el delta del Río Rojo, y vamos a embarcar a hacer esta bahía. Yo no he ido, les cuento, para todos, la que sí ha ido es Gabriela, yo no conozco, así que es todo de sabiduría de papel y de fotos. Bueno, vamos a estar embarcando, ¿no? Vamos a hacer el crucero por la bahía de Halong, esta maravilla de la naturaleza, considerada patrimonio, ¿no? Natural. Es bellísima, y a la vez, a la tarde se puede podés salir a remar en unos tipos de kayak e irte metiendo por todas estas montañas y por ahí cuevas. La verdad que es lindísimo, lindísimo. Bueno, pensarlo no solo también desde la densidad histórica, esta bahía, ¿no? Era un eje central del comercio con China, ¿no? Y atravesado por milenios de relaciones comerciales con toda la zona. Al día siguiente, ¿no? Acá estamos Hanoi, acá la bahía de Halong, nos vamos hacia acá Hoi An, pasando por el puerto de otra ciudad, que vamos en avión, y vamos a ir a Hoi An y después a Hue. Vamos a estar en el centro de Vietnam. Hoi An es un puerto, acá tenemos Hoi An, a Da Nang es donde bajamos en el avión, y ahí vamos a Hoi An. Hoi An es, como le mostré, un puerto antiquísimo, que ya en el siglo I de nuestra era, era un puerto de comercio en todo el sudeste, y después va a ser un puerto fundamental para el reino de Champa, y después cuando Vietnam lo conquiste, también va a ser fundamental, ¿no? Y allí es el primer lugar donde también se van a sentar los occidentales, portugueses, franceses, por allí empieza, digamos, a penetrar. Entonces va a ser un puerto cosmopolita desde el origen. Entonces va a haber barrios de japoneses, de chinos, barrios europeos, por supuesto después presencia de Francia cuando termina de conquistar, ¿no? Entonces eso es lo que le da la particularidad y la importancia de este lugar. Entonces vamos a ver el famoso puente japonés, un templo chino, ¿no? Y esta ciudad que parece como una Venecia asiática, porque está a la orilla del mar, pero se desarrolla hacia adentro, hacia el río, y es muy pintoresca, y tiene todo este desarrollo tan importante, comercial, fundamental, ¿no? Este es el puente japonés, que va a estar el barrio japonés de un lado y el barrio chino del otro. Va a ser como un ámbito, acá está la famosa casa china, ¿no? Entonces va a ser como un desarrollo comercial, cosmopolita, importantísimo desde principios de la era, ¿no? Entonces todas estas casas típicas, fíjense acá, ¿no? Toda la presencia del agua, bueno, todo Indochina es así, el tema de la fiesta de los faroles,
¿no? de la importancia que tiene el agua y lo sagrado también, este tema de los dioses del agua. Es muy típica esas callecitas. Y acá tenemos como optativo para un paseo, una tarde, para ir a estas famosas manos, esto es nuevo, bien contemporáneo, creo que es del 2018-2017, ¿no? Dentro de un predio que que se construyó como villas de veraneo de los franceses, ¿no? Entonces, para 1900, toda esta zona había 200 villas francesas en esta maravilla de vista, y esto ha sido construido últimamente y es un paseo que está puesto como opcional, porque esa tarde también se puede hacer playa. Tiene lindas playas también para hacer Hoi An. Y de allí nos vamos, de Hoi An, a la antigua capital imperial vietnamita, ya de la Vietnam unificado, en 1800, ¿no? Ahí vamos a ir a ver los distintos mausoleos de emperadores, y vamos a hacer un paseo también por el río de los perfumes, que es el río que está en esa capital, ¿no? Entonces va a ser la ciudadela imperial, es prácticamente nueva, digo yo, en términos históricos, ¿no? Va a ser la capital de 1802 y simbólica hasta 1945, ¿no? Porque cuando los franceses la conquistan en 1860, sigue siendo la capital honoraria. Allí van a estar los emperadores todavía, porque no los sacan a los emperadores. Francia domina, pero no los sacan a los emperadores, pero Hanoi vuelve a ser la capital más importante para los franceses, ¿no? Entonces es la capital de esta unificación del Vietnam completa. Y acá otra vez, fíjense, con la misma tipología que veíamos arriba digo, en la capital antigua de Hanoi, con una salvedad. Fíjense acá este fuerte. Este fuerte me hace acordar, estamos hablando de 1800, o sea, la influencia europea ya está presente en todo el Asia, a los fuertes triangulares de los típicos españoles en América, o también portugueses y demás en la India, ¿no? Ese tipo de construcción que ya tiene que ver con influencias, como que los últimos emperadores estos van a tener mucha influencia occidental, ¿no? Entonces vamos a conocer la ciudadela y los distintos lugares. Tienen muy coloridas las pinturas de sus paredes, típicas, ¿no? Con el tema del agua y de los pabellones. Este es el mausoleo del emperador Ming Mang, que se va a visitar, y este otro emperador, de los dos últimos emperadores, son Cai Din, que este es el trono, fíjense la belleza de las mayólicas, cerámicas, el oro, ¿no? Allí presentes. Se va a visitar en el río de los perfumes, que se va a pasear por allí, y se visita esta pagoda del siglo XVI, ¿no? Esta es bastante más antigua, pensando que antes que se fuera capital ya existía allí, ¿no? Importante porque el reino Champa, recuerden ustedes. Y después ya nos vamos a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, pensé que había puesto un mapa, o estará después. Nos vamos hacia el sur, hacia Ho Chi Minh, que ese primer día vamos a navegar por el delta del Mekong, estos meandros, dándonos cuenta de la importancia de la cultura que se desarrolla a través del Mekong, y vamos a hacer una vista panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh, que acá tenemos otra vez, ¿no? Esa mega ciudad, junto con todo lo que queda del imperialismo francés, y también la ciudad vieja. Acá tenemos entonces Ho Chi Minh, en la desembocadura, un poco más allá de la desembocadura del Mekong, que es acá. Acá le puse en este mapa porque ahí están ¿cómo se llaman? ¿No? Los túneles de la guerra de Vietnam. Ho Chi Minh, ciudad Saigón, por supuesto, uno tiene las imágenes de la salida en helicóptero, ¿no? Y en avión. Y tenemos otra vez esa Ho Chi Minh, Saigón, que había sido base del Imperio Khmer también, puerto allí, va a estar con el reino Champa y después conquistada por Vietnam del Norte y después por Francia, ¿no? Como último. Y acá tenemos esta mega ciudad que tiene 9 millones de habitantes, o sea, tiene un poco más habitantes que Hanoi, la capital.
esta ciudad mega moderna, también que va a combinar, ¿no?, con alto crecimiento junto con el resto de lo francés y lo antiguo, ¿no? Entonces acá tenemos el río, que no me acuerdo cómo se llama el río que sale, digamos, la desembocadura. Y acá tenemos el casco histórico, los lugares más importantes del Saigón francés, ¿no? En este cuadrante, que vamos a tener Palacio de la Reunificación, el mercado, la Basílica, otra de Notre Dame, ¿no?, el ayuntamiento, todos los edificios más importantes de aquella época. Y este es el Palacio de la Reunificación, era un palacio anterior a la posesión de Francia, después va a estar la casa del gobernador ahí de los franceses, después parte es destruido en la guerra de Vietnam y después reconstituido así, por supuesto, entonces por eso se llama el Palacio de la Reunificación, y antes se llamaba el Palacio de la Independencia. Entre la independencia de Francia y que cae en manos de Vietnam del Norte, ¿no?, se llama el Palacio de la Independencia y después el Palacio de la Reunificación. Y en este es el cuadrante donde está esta iglesia de los franceses, Notre Dame, que van a estar también el Palacio del Ayuntamiento y el Palacio del Correo, el Correo francés, que se empieza a construir en 1860, 1870, y de allí va a ser, digamos, este edificio que fue fundamental para la época y ahora está, digamos, como museo, con Ho Chi Minh al fondo. Esto lo construye el estudio de Eiffel, ¿no? Y acá tenemos el Palacio del Ayuntamiento, que ahora es la Casa del Pueblo, digamos, comunista, con la bandera comunista. Y allá estaba Ho Chi Minh, por supuesto, aquí, otra vez. Tenemos la ópera, también en Hanoi hay una ópera, ¿no?, bien al estilo o queriendo ser la ópera francesa. También tenemos lleno de templos y pagodas de distintas épocas, puse esta simplemente como ejemplo. Y después volamos a Siem Reap, previo ir a los túneles de Cu Chi, que está acá, a la mañana se va, antes de... fíjense qué cerca están, pensemos todos estos eran los túneles que estaba Saigón asediada en la guerra de Vietnam. Y acá, bueno, vamos a Siem Reap, que es el eje del Imperio Khmer, ¿no?, Angkor Wat, todo el complejo, porque bueno, son múltiples templos que uno va a ver, todo es un complejo de la antigua ciudad amurallada, ¿no? Porque dentro de esa ciudad, bueno, acá está el mapita, simplemente Ho Chi Minh, acá está Siem Reap, y acá va a estar, ¿no?, este complejo que está sobre, acá está el lago Tonle, este es el lago que le decía Tonle Sap, que es fundamental de la riqueza en peces, que depende del Mekong, ¿no?, para estar crecido. Acá está la ciudad de Siem Reap, y arriba de la ciudad de Siem Reap está todo el predio de estas 400 hectáreas, ¿no? Es el apogeo del Imperio Khmer, que le pongo el mapita acá, otra vez, y esta es el área de Angkor, que tiene aproximadamente 200 templos, palacios y tumbas, ¿no? Y es un sitio de los sitios más grandes arqueológicos. Tiene 400 kilómetros cuadrados. Y cada emperador va a formar su nueva ciudad. No se abandona la vieja, ¿no? Entonces, cada complejo de ciudad que tiene tumbas, palacios y templos va a ser uno nuevo. Van a ir acumulando a lo largo de estos siglos. Por eso hay 200 de estas formaciones. Y el Angkor Wat va a ser una de ellos, que es la más reconocida, la más importante y la más como completa. Esto otra vez fue sumida dentro de la selva, y en el siglo XIX se empezó a rescatar, ¿no? Si bien los pobladores locales seguían yendo, pero así al mundo y realmente tragado por la selva. Este es el eje, allí muchísimos, la mayoría está Shiva, todos los dioses hindúes, incluso
con modificaciones, por supuesto. El tipo de formato de templos también va a ser importante como semejanza. El hinduismo no es el mismo, son los mismos dioses, pero adquieren, digamos, también particularidades, ¿no? Y también va a haber templos budistas. Acá, por supuesto, están los monjes budistas son los que abundan en la actualidad, ¿no? Entonces tenemos el desarrollo maravilloso de estos templos, de estas tumbas, de estos palacios, que lo que queda en general son las tumbas y los templos, porque los palacios y las casas se construían en material perecedero, y entonces que fueron tragados por la selva y desaparecieron, pero se consideraba que había 200.000 habitantes en algunas de esas ciudades. Entonces todo eso desapareció, y quedó estos, ¿no?, sumidos dentro de los comidos por los árboles, que es lo que uno ve, estas maravillas tan presentes, porque la característica de la arquitectura era que por dentro era con piedra más blanda, entonces que eran las piedras más duras por fuera, comidas por los árboles, y por dentro como que se van autoimplosión, hacen implosión, ¿no? Después, bueno, de ver esa maravilla, que todos los interesados en saber más tienen que hacer el taller, nos vamos a Bangkok. En Bangkok, capital del reino de Siam, ¿no? Al mediodía, antes a la mañana, vamos a navegar por el lago Tonle Sap y vamos a visitar la aldea flotante de Chong Neas, que acá está este lago, que es vital para la cultura, para el desarrollo de esta cultura Jemer, sobre todo con la cantidad de riqueza hitícola, y aparte de los sembradíos, ¿no?, de la cantidad de toneladas de arroz que tenía toda esta zona y de la cuenca del Mekong, muy superior a la de Vietnam, por ejemplo, del norte, ¿no? O de la zona norte de allá. Y esto es alguna de esas casas, ¿no?, tipo palafito, que están allí presentes en el lago. Y ahora sí nos vamos a Bangkok, ¿no? Bangkok aquí, con estas regiones tan características, nosotros vamos a estar en Bangkok y en Ayutthaya, aquí, pero por supuesto todo el norte, fíjense, noreste, va a tener influencia, va a estar bajo el poder en su momento del Imperio Jemer, entonces lo que esté allí va a tener mucha de su influencia, y el norte va a tener mucha influencia de Myanmar, ¿no? También. Y entonces Bangkok, vamos a pasear por los principales templos, por todos estos wat de todos estos nombres. Se construye en 1782 Bangkok. Entonces todo el desarrollo urbanístico, si bien antes había una ciudad, va a ser de esa época. Entonces todo el Palacio Real, la capital, va a ser de esa época, va a ser la base de este reino de Siam, la capital fundada por el primero de la dinastía, que es la actual dinastía reinante, el Rama I. Fíjese, Rama es uno de los dioses hindúes, ¿no? Y está Bangkok también, que es enorme, moderna, caótica, como todas estas ciudades también, sobre el río. Y acá está el Palacio Real sobre el río, y bueno, fundada, ¿no?, por la dinastía Chakri de Rama I. Y acá está Rama X, que asume en 2019, que, bueno, aparentemente es muy despótico, bueno, de todo tipo de comportamientos con la mujer, bastante polémico y no querido por fíjense, todo el tipo de los ritos todavía existentes, un despliegue de riqueza, es el hombre más rico, la monarquía más rica, creo, del planeta. Y bueno, acá está como este casco más importante, donde vamos a estar viendo acá el templo del Buda de Oro, acá a la derecha. Después vamos a ir acá al Wat Phra, que va a estar al lado del Palacio Real, que vamos a visitar, también con otro templo allá adentro. Acá hay otro templo importante, ¿no? Entonces este es como el eje más importante para visitar. Y acá está este templo, el templo Wat Phra Myt, con el Buda de Oro, más importante de todo el sudeste, que en realidad es
y se supone que es de la época del 1200 de Sukhothai, otra capital anterior a Ayutthaya, porque estaba con una capa de estuco blanca y pintada de dorado. Y la querían, era horrible aparentemente, entonces en la década de 1980 la mudan a otro templo porque no se puede destruir las imágenes de Buda, y como que se les cae de la grúa y se agrieta, y después se dan cuenta que adentro hay esta figura del Buda toro. Entonces obviamente vuelve y se construye este templo. Y después vamos a este templo del Buda reclinado, también es el Buda reclinado más importante, fíjense, ¿no? Es una figura característica en esta zona, el tema del Buda reclinado, ya vamos a ir estudiando eso. Y acá está el Palacio Real, las distintas imágenes, es enorme, el Palacio Real tiene distintas instancias. Este es el templo del Buda de Esmeralda, que también es otro de los más importantes. Y después a la tarde, acá está, es optativo también, vamos a hacer el paseo por el mercado flotante, que es algo característico y muy divertido y colorido de Bangkok. Al día siguiente vamos a ir a la capital, Ayutthaya, que se funda alrededor de 1200, 1300, ¿no? Que esta es otra vez, como ya lo nombré, de influencia, acá está, ¿no? Este es el reino de Ayutthaya, antes del reino de Siam. Para ver contemporáneos al Imperio Jemer, empieza a florecer cuando el Imperio Jemer empieza a decaer, y otra vez esta tipología de arquitectura que tiene semejanzas con Angkor Wat y de mucha influencia del hinduismo y del budismo de la India. Entonces, de 1300 a 1767 va a ser la capital, bueno, acá, hasta que se mude a la capital, hay un golpe de Estado y una nueva dinastía para Bangkok. Ay, perdón, ¿no? Entonces acá tiene muchas semejanzas, también, vuelvo a repetir, con la India, y estas pagodas, no, estos ya también combina templos hinduistas y templos budistas. Acá tenemos la estatua de Buda. Y después de allí nos vamos a playas. Playas, pero bueno, pensando en el punto de vista histórico, es un cordón central en toda la circulación económica, cultural, ¿no? De conexión de la India, de China y con todo el resto del mundo. Entonces vamos a ir a Phuket, en principio, ¿no? Porque esto ya les va a explicar Gaby, el hotel va a estar en la playa Kamala. Phuket es una península, ya la vamos a ver, está la ciudad de Phuket, pero Phuket es toda esta península, donde hay muchísimas playas, y allí vamos a estar 15, 16 y 17, ya con días libres, donde se plantea para el 16 hacer la visita a Phi Phi, una de las islas más famosas. Acá tenemos de Bangkok, se viene a Kamala Beach, aquí, pero que visto con zoom, ¿no? Acá tenemos esta península que es Phuket, acá está la ciudad de Phuket, a la derecha, y Kamala Beach está acá del otro lado. ¿No? Y estas son algunas de las vistas de Kamala Beach. Y esta es la opción para ese día, para el que quiera, es la isla de Koh Phi Phi, que es una de las más famosas, las más concurridas. Hay muchas excursiones igual y muchas otras cosas para hacer, ¿no? Estas son de las típicas vistas maravillosas impresionantes de esos lugares. Y bueno, estuve razonablemente larga, pero bueno, tenemos tiempo. Y acá viene ya Gaby. Gaby, te cedo el micrófono. Bueno, gracias Inés. Espectacular como siempre. Bueno, acá está un poco el cronograma de las clases que van a ser online los días lunes de 18 a 20. Por supuesto que el que quiera anotarse me avisa, y van a ser 6 clases, 6 clases, Inés, ¿no? En estos días. Y con un costo de 12.000 pesos la totalidad, que se puede hacer un pago al inicio y otro al final, o como lo quieran organizar.
Bueno, así que bueno, están todos invitados. 8 clases, ¿no? Por 6. supuesto que las clases las de Inés. 6 clases. Bueno, pasemos un poco al aspecto práctico de este viaje maravilloso. Se viaja por la compañía aérea Turkish. Se hace es Buenos Aires, Estambul. Hay un stop. Si querés, Inés, poneme el cronograma de los vuelos, si lo tenés. Si no, más o Ahí menos, está. ahí está. El día 28 de enero, 6 a Estambul a las 23:50. Llegando a Estambul, hay un stop en San Pablo cortito, de 45 minutos, 1 hora, y se llega a Estambul a las 22:30. Y a las 2:20 de la mañana se sale para Hanoi, llegando a las 15:25. El vuelo en la totalidad hasta Estambul son 16 horas y hasta Hanoi 9 horas más. En total, con los stops y todo, porque en Estambul hay un stop de 3 horas, es 29 horas. Bueno, esto incluye una pieza de equipaje por persona a la ida y 2 al regreso por si quieren comprar algo. Bueno, lo bueno de esta línea aérea es que permite, el que quiera, hacer un stop en Estambul sin cargo. O sea, el que no conozca, el que quiera dar una recorrida, en vez de volver con el grupo, se puede quedar un par de días en Turquía. Y cuando se hace la reserva, se dice, yo me quiero quedar, quiero dar una vuelta. Incluso hay una moción de Inés de decir que si son varios, ella quedarse también y hacer un pequeño recorrido en Turquía. Pero eso es obviamente completamente opcional y el que quiera, pero se los comento ahora. Bueno, volvete un poquito ahí. Bueno, ustedes, en el PDF está bien claro un poco el recorrido que hizo Inés. Tenemos 3 noches en Hanoi, 1 noche en la bahía de Jalón. Después está Hanoi. Ahí me corta un poquito. Bueno, Oye, las noches de Phu, 2 noches en Ho Chi Minh, 3 noches en Bangkok y 3 noches en Phuket. Está especificado en el PDF, que el que quiera, sí. por supuesto, se lo envío. Hay muchos almuerzos incluidos en los Sí. recorridos y cenas no. Está la opción de que el que quiera agregar cenas se puede agregar a costo adicional. Bueno, acá entonces tenemos, en este momento, lo que más conviene es pagarlo en pesos, porque han sacado uno de los impuestos, el que pusieron, el último que pusieron que era de 25% lo han sacado, en realidad le han sacado el 20% y quedó el 5%, entonces ahora realmente conviene pagarlo en pesos. El costo en pesos al valor de dólar oficial de hoy, que es 365,5, es 4.066.900. El gobierno Massa dijo que este precio oficial se iba a mantener hasta las elecciones. Vamos a ver si es verdad, pero bueno, está atado ese dólar oficial, pero desde que se devaluó sigue siendo ese el precio y no se ha modificado. Si uno quiere pagar en dólar billete, por eso les digo que conviene en pesos, si quieren pagar en dólar billete es 6.979. Si uno hace estos 4.066.900, si uno lo hace al dólar blue, si uno va y cambia, si tiene los dólares, tiene que cambiar y conseguir los pesos, es más o menos 5.600, 5.700 dólares. Por eso es muy conveniente hacerlo en pesos. Bueno,
Hay excursiones que también las tenemos. Perdón, ¿eso es base doble? Por lo que vos decís, lo Sí, que sí, estás esto comentando es base doble. es base doble porque pongo el ejemplo, pero en la Singlet también está en el PDF y ¿ves? Está acá. Se suman estas dos. A ver, yo tenía acá, creo que Single había hecho la cuenta. Bueno, ya te lo digo en un ratito, ya lo busco. ¿Cómo quedaría en sí? Creo que quedaba 4.200.000, una cosa así. Lo que acá el terrestre queda hasta que uno pague todo, hasta el viaje, no se modifica. Lo que puede modificar, y la agencia me prometió que sigue el mismo precio del aéreo hasta el 15 de septiembre. ¿Cuál es la idea? La idea es que los que están decididos se saca el aéreo y el terrestre se paga antes de viajar. 30 días antes de viajar, como uno quiera pagarlo, pero 30 días antes de pagar queda todo pagado. Entonces, esa es la posibilidad de que el aéreo no aumente y el terrestre sabemos que no va a aumentar. Así que bueno. ¿Cuál es el valor del aéreo, Gabriela? Del aéreo, Acá, mira, está. ahí Acá, está. El aéreo, en pesos, es 2.240.515. Ese es el precio del aéreo. Y del terrestre, o sea, si uno saca el aéreo, se queda con el aéreo y le queda un saldo de 1.826.475. Siempre atados a este dólar oficial, ¿no? Uno no sabe qué puede pasar en Argentina, que hagan una nueva devaluación o lo suban. Siempre la agencia se va a tener al dólar oficial. Gaby, perdóname sí, que una aclaración por ahí, que los aéreos involucran los aéreos internos de allá también, no es solo el Turkish. Ah, sí, es todos los aéreos, que ¿Puedo son hacer algunos. una pregunta de alguien que no entiende mucho qué significa aéreo y terrestre? O sea, el total, digamos, de la excursión desde que yo salgo de mi casa y vuelvo a mi casa. Sí. ¿Cuánto es? 4 en doble, ¿no? En doble 4.066.900. ¿Qué significa en doble? Porque yo no sé si tengo compañero, pero puedo compartir con alguien. Claro, exacto. Hay mucha gente que se anota sola y que pueden compartir. Esa es la idea. Yo puedo optar por doble y que otro que quiera compartir conmigo. Claro. No sé, eso se correcto. puede hacer. Entonces, exacto. o sea, para todo lo que yo tendría que pagar, si voy en doble, es 4.066.900. Sí, pero acá te digo, es algo importante. Esos 4.066.900 es al dólar oficial. Si hay una variación de ese dólar oficial, este monto se puede modificar. ¿Sí? Pero si uno ya lo pagó, después tiene que pagar. No. Si uno ya lo pagó, ya está pago, nadie te puede decir nada. Una vez que está pago, ya está pago. O sea, sería. Correcto, una vez que está pago, por supuesto. Está bien. Y después, sí. 4.066.000 ¿es un pasaje o dos pasajes? No es pasaje, es terrestre y aéreo. Es toda la excursión por persona en base a doble. Ok. Significa y la salida siempre. ¿Ves que dice terrestre más aéreo? ¿Cómo? Perdón, la salida es siempre desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, siempre es desde Buenos Aires. Para los que vivimos, en mi caso particular, para los que vivimos en Buenos Aires, ahí no habría otro costo extra hasta tomar Turkish Airlines. No, nada. Y después te hago otra pregunta. Cuando sacas un pasaje, ¿quién es la empresa que saca el pasaje? Digamos, bueno. Sí, eso no lo dije, perdón. No sos directamente, ¿es Aguada Travel? ¿Quién es? Porque yo la verdad que no lo conozco. Es Almar Viajes.
ahí yo todavía un poco no terminé de presentar todo, pero este viaje se hace con Almar Viajes, que es una empresa de Córdoba muy seria y que trabaja con operadores muy respetados y seguros. Fuimos Así a que, Fuimos a Perú con ellos y estuvo sí. fabuloso. Así que bueno. Bueno, Después voy a poner... ¿Cómo? ¿qué categoría de hoteles se están evaluando? Son categorías, primera, está entre, no es estándar y tampoco lujo, sino es una categoría entre 4 y 5 estrellas. Los hoteles son buenos, Bien. están muy bien ubicados, yo personalmente también los controlé, están en las zonas, en los lugares que uno puede salir, por ejemplo, en Hanoi está cerca del lago, digamos, el de la playa está frente a la playa, o sea, son hoteles que están también. Bueno, después va a haber algunas excursiones optativas, que son optativas porque no todo el mundo por ahí uno prefiere hacer, en el caso, por ejemplo, ahí están, ¿no? A ver, Acá. sí. En el caso en Hanoi, el segundo día se va ahí, como les comentó Inés, Esa a la ciudad antigua, capital a la capital. a la ciudad antigua. Esa tiene un costo de 58 dólares, que es de todo el día. Después las cuevas, los túneles de Cuchi, En Ho que Chi Minh. también eso de Ho Chi Minh, la pusimos opcional porque no todo el mundo le gusta entrar a esas cuevas y puede ser un poco Los incluso túneles. hasta, claro, por ahí te dé un poco de impresión. Entonces se pone optativo para que la gente elija. Y el día 16, el crucero a las Islas Phi Phi, que dura 7 horas, que sale a 80 dólares, que también a lo mejor uno dice, me quedo en la playa, tranquilo. Yo les recomiendo mucho ir a conocer Phi Phi, porque bueno, es muy linda paisajísticamente, pero bueno, si uno quiere descansar, se queda en el hotel, en la playa del hotel. Claro, ahí hay actividades aparte para hacer, ¿no? Pues, uno se puede ir a Phuket ciudad o puede hacer caminatas en esa zona que es lindísima para hacer trekkings y caminatas y demás, que también puede uno no ir a hacer Islas Pipí. Yo recomiendo de esas tres hacer la de Hanoi, desde mi punto de vista. Digamos, si uno quiere estar como cuidando los recursos, dice, bueno, de las tres opcionales yo haría la de Hanoi de 58 dólares, es así. Está bien. Inés, las excursiones opcionales no están incluidas en los No, 4 por eso millones. este es el precio de las opcionales, el que les Ah, está bien, gracias. ¿Hasta qué Inés, día hay tiempo de pagar las opcionales? no, eso no hay apuro. No, Bien. o sea, incluso hasta se puede arreglar allá. No hay problema. Poneme ahí, Inés, la parte de las visas. Ah, ¿La tenés? sí, Bueno, no, bueno, esta. les comento. Para ingresar, sí. Para ingresar a Vietnam y a Camboya se necesita visa. Pero es una visa que se hace al llegar. Y la agencia les da una carta de presentación a cada pasajero y cada pasajero lleva, en el caso de Vietnam, 2 fotocopias del pasaporte, 2 fotos 4x6, con fondo blanco, y esa visa sale 40 dólares. Y en el caso de Camboya no hace falta la carta de invitación, pero sí la foto 4x4, y el costo de la visa es de 30 dólares. Los pasaportes, como a muchos lados para viajar, se piden 6 meses de validez a partir digamos, del regreso a Argentina. Que no esté por vencer en estos 6 meses anteriores al viaje, posteriores al viaje, perdón. Bueno, ahí está lo de las visas. Lo que no está incluido, y bueno, obviamente las bebidas alcohólicas
y no alcohólicas durante las comidas que menciona que que esté incluida la comida, y los gastos personales, por supuesto, de viaje. Es muy importante tener certificado de la vacuna de la fiebre amarilla para viajar, Esto como en el tiene caso que de la ver con la India. edad, ¿eh? O sea, No, los que bueno, son- los arriba de 60 años no se no puede tienen vacunar. obligación de No, es ponérsela, pero arriba de tienen 70. Es arriba de 70. 70, me parece, ¿eh? No, Bueno, 60. Bueno, Para se algunos los países averiguo, es pero arriba creo de que era 70. 60. de Creo que todas era maneras, yo no tengo está- más de 70, así que no me tocaría vacunarme, aunque en algún momento, no me acuerdo, tendría que mirar cuando estuve en la India, pero ahí me vacuné, pero hace más de 10 años seguro. Así Pero hay que que hacer un trámite, igual, por más vacunas. Igualmente, en los institutos donde dan esa vacuna, te dan el certificado, en los institutos donde dan esa vacuna, Sí. te dan el certificado de exención. Entonces, Les si vos aclaro que la viajás fiebre con amarilla tu es una sola vez certificado. en la vida, Gabriela. La Sí, fiebre la amarilla te vacuna vacunan cuando una sola fui a vez la en la India. vida. Si ya la tenías puesta, simplemente tenés que tener el certificado. Ah, perfecto, bárbaro, gracias. bueno, gracias. Bueno, y lo que está incluido, por supuesto, bueno, son los hoteles mencionados, los desayunos, los traslados, todas las visitas y el recorrido que está en el PDF, en el itinerario, igual el régimen alimentario que dice ahí, los guías, las visitas, las entradas a las visitas, los vuelos internacionales y los vuelos internos. Eso es lo que está incluido. De los almuerzos, creo, Gaby, no me acuerdo bien, pero creo que había como 9 almuerzos incluidos. Sí, correcto. ¿Qué otra cosa? Gabriela, una consulta. Cuando sacan los pasajes, la factura de los pasajes, ¿va a nombre de el titular del pasaje? Esto es para ver el tema de los reintegros, ¿viste? Eso es importante. Cuando se saque, a mí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Los que estén decididos me mandan fotocopia de pasaporte. Yo controlo que tengan los 6 meses y ahí me dicen, la factura quiero que esté a nombre de mía, o a nombre de mi marido, a nombre de... Creo que puede, no sé si puede ser a nombre de un hijo, no puede ser a nombre de cualquier, digamos, para que el reintegro de los impuestos vayan a ese quit. Y me dicen el quit de esa persona que quiere que se facture. Pero igual en eso hay tiempo, porque uno, sí. ¿Cuál es el cupo de personas? Y mira, más o menos entre 25 y 28 personas está bien. Si se va arriba de 25, acompaño yo también, Inés y yo. Si son 15, son 20, menos de 20, acompaña Inés. Sola. Dale. Hay que juntar mucha gente porque tenemos que ir las dos. Dale, Francis, te tengo mucha fe. Tenés muchas amigas, amigos. Perdón por el desconocimiento. La Sí. salida, por lo que vos dijiste, es el 28 del 1 y el regreso. El día, depende si uno quiere hacer el stop en Estambul. Al regreso se haría pero el regreso es el día, ahí volve, es el día 16 de febrero. Perdón, 17. 17 de febrero. 17. Sí. Bueno, yo creo que más o menos las cosas importantes las fui diciendo. Ahora pregunten las dudas. Lo que más genera por ahí confusión puede ser la parte económica, porque en este país, como tenemos los impuestos y el dólar oficial y el dólar billete, pero bueno, pregunten con confianza, no hay... Gaby, una cosa. Ahí va. Que el que empieza a pagar en una moneda tiene que terminar en esa misma moneda. O sea, si Claro, empieza... pero sí, ¿O no? pero yo creo, exacto, es correcto, pero yo pienso que lo que conviene es pagar en pesos,
porque es como $1000 más si no se paga en pesos. En este momento, ¿no? En este momento. Pero bueno, sí, es así. Pienso Seguros de que... Los seguros ¿Cómo? de salud. Ah, Seguros de ese es salud. ese es otro tema. El seguro de salud, yo ya pedí presupuesto. El que quiera el seguro de salud me pide y yo les paso el presupuesto de la agencia de viajes. Muchos ya tienen por otros viajes y que se sacan anual, entonces hay muchos que no lo necesitan, por eso tampoco se puso, está incluido. Entonces no tenía sentido. Pero el que lo Gabriela, necesita me lo pide. Gabriela, una pregunta te quiero hacer. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Yo acá para tener una idea veo, no sé por qué pusiste tanto el terrestre como el aéreo. Había dos cifras en dólares. Eso no lo entiendo. No sé si podés mostrar la pantalla del costo. Ahí vamos. Ahí vamos. Lo puse en dos instancias. El total, yo como dije en la otra pantalla, es la suma de estos dos, de 2.240.515 más 1.826.475. Ese es el total. Pero ¿por qué lo separé? Porque primero se van a sacar los pasajes y la idea es que este precio va a ser hasta el 15 de septiembre. Entonces yo lo separo para que se sepa que al 15 de septiembre el que quiera sacar el pasaje es el monto. ¿Por qué lo pongo en dólares? Esos 6.130 es a dólar oficial. Ya están todos los impuestos del gobierno y ese monto de 6.130 se multiplica por 365,5 y te da estos 2.240.515. Es al precio de hoy. Exacto, y la agencia siempre se va a regir por ese dólar oficial de 6.130, que puede ir variando y modificando el monto en pesos. Sí. ¿Entendés? ¿Qué es Ahora, lo que yo esa decía? El gobierno dijo multiplicación de que lo va a mantener hasta las elecciones. Eso dijo el gobierno. Pero bueno, nunca se sabe. Nosotros tenemos que decir cómo va a tomar la agencia. Otra cosa que me dijo la agencia, dice, si la gente tiene dólares y no quiere ir y cambiar y venir con un montón de pesos a pagarme, también yo les hago un buen cambio en la agencia, les llevan, no sé, si hacen la cuenta, ¿cuánto está? 720, 710, no sé, hacen la cuenta y me da 5.500, llevan esos dólares, la agencia les hace de cambio. También eso me dio esa posibilidad. Claro, pero si yo sumo los 6.130 más los 4.970, porque eso es lo que hay que sumar, el aéreo más el terrestre, 4.970 me da una suma de $11.100. 11.100 multiplicado por 365,5 te da 4.066.900. En realidad, perdón, ahí hay una diferencia entre el dólar oficial para el aéreo y el terrestre de 2 pesos más para el terrestre. No sé por qué es la diferencia. Pero esos 11.000 no modifica mucho. Claro, sí, no modifica mucho. Exacto. Una pregunta, por favor. ¿Y por qué me decís que si pagan Espera, Teresa, espera, Esther, primero termina Ana y después vas vos. Sí. ¿Por qué dicen que pagando en pesos son como $1.000 menos? Porque si uno paga en dólares, acá está, es $6.979. No, pero ¿por qué si...? Claro, perdón, sí, porque dale. se sacó un impuesto, porque el gobierno sacó un impuesto del 20% que iba a cargo de ganancias, lo sacó y entonces ahí se hace la diferencia. Claro, que es como te explicó Ana recién Gaby explicó, que si vos tenés los dólares te conviene venderlos al blue y pagar en pesos. Ahí es la diferencia.
Bueno. Y una última preguntita, así ya la libero. Sí. El tema del clima en esa época y en esa zona. Es muy lindo clima, es entre 15 y 32 grados, es época de seca, no quiere decir que no les llueve alguna vez, porque es húmedo, pero no es época de monzones, no es época de nada Esa de era la eso. pregunta. No, en la época de monzones es entre mayo y agosto. Esta es una época muy, muy linda, de linda temperatura y Para playa. para playa, tal cual. Para ir Gabriela, livianito. Gabriela, y para los que no vivimos en Córdoba, digamos, si queremos pagar en pesos, podemos hacer una transferencia a nombre de Sí, quién? correcto. Porque yo como no Correcto. conozco, o sea, la verdad, a mí me da como, soy un poco, soy sincera, yo no conozco a Aymar Viajes, entonces es como que voy a hacer una transferencia a alguien que no conozco. Si me decís de acá de Buenos Aires, conozco un montón de agencias de turismo, Sí, no me daría tanto miedo. ¿Te ayuda? súper entendible. Yo fui a Perú Súper y era la única junto con Ana que éramos de Buenos Aires. Y salió todo muy bien. No puedo decir que siempre va a salir bien, pero una experiencia con esta gente, yo pagué y anduvo todo bien, desde Buenos Aires. Sí, Sí, pero correcto. bueno, Eso las ayuda. agencias de turismo tienen, digamos, tienen momentos buenos y momentos no tan buenos. Correcto. Entonces, lo que digo es, pueden ser buenas personas, pero solventes pueden no tener la solvencia. Entonces, por eso te consulto. Yo estoy acostumbrada cuando pago un pasaje, lo emito directamente y entonces Es que así va a ser. tranquila. Es que así va a ser. Primero van a pagar el pasaje y van a tener el pasaje en la mano. Y después se va a pagar los servicios terrestres. Yo lo que te puedo decir, yo tampoco puedo decir, pero es una agencia que conozco mucha, es muy seria, la conozco, a la dueña de la agencia tiene una trayectoria de 30 años, son muy, muy serios. No quiero decir que, bueno, si se descalabra el país, no sé, pero te digo que son muy serios, van a responder frente a todo. Así que bueno, de todos modos vos haciendo transferencias también tenés una seguridad que la transferencia, digamos, claro, tenés ahí como para defenderte. Gabriela, Bueno, sí. Lo que pasa es que ante un problema tenés que hacer algún juicio. Yo lo que quisiera es, si me decido a pagar, si pago y enseguida tengo el ticket. O sea, eso es lo que no llego a entender. ¿Por qué no puedo sacar el ticket directamente por, digamos, la agencia de turismo? Me imagino que debe ser para que estemos todos juntos, no lo sé, por eso te pregunto. O sea, porque Turkish Airlines la podés sacar directamente desde acá con Despegar, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso te pregunto. Si vos querés y te sentís más tranquila, lo podrías hacer. No habría problema. Tendrías que pagar lo que es los vuelos internos, aparte, que están dentro de los aéreos. Sí, por eso te digo yo. Pero no van a tener ningún problema. Es muy seria, como te digo, de una trayectoria muy larga y he trabajado con ellos y de todos modos, yo lo que les voy a hacer a los que viajen, les voy a dar el contacto de la dueña de la agencia y también pueden comunicarse con ella, hablar y sacar un montón de dudas y bueno, y conocerla también. Gabriela, una quería pregunta. hablar. Sí. Pusiste un tope del 15 de septiembre para mantener ese precio. ¿Cuál es el grupo de personas que hayan confirmado hasta el 15 de septiembre como para ir pagando esa fecha? Eso lo voy a saber ahora cuando terminemos la reunión, como les dije. Los que estén interesadas, me avisen, me mandan la foto del pasaporte y ahí voy a tener una idea más o menos de cuánto es el grupo. De todos modos, como te digo, con 10 sale también. Es un poquito más, Así que bueno, pero se no sale. sé si te contesté, Francis. Se sale con 10, Esther quería es un poco más preguntar caro. algo. Yo quiero preguntar una cosa.
¿Cuánto dinero habría que llevar aparte, para lo que no está incluido, las comidas que no están incluidas y de gastos en general? Es muy barato Vietnam, Camboya, toda esta zona es realmente barato. Y yo digo que entre 30 y 50 dólares diarios podés calcular. Sí, primero fíjate qué excursiones te gustaría hacer, esas también las llevas un poco reservadas. Y hay algo que se estila en estos países, es una propina para el guía, que también lo podés llevar reservado, que siempre se hace.